Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Gracias por ver mis videos y por favor no se les olvide dejarme su like. En realidad les agradezco todo su apoyo. En esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer con 2 agujas este gorrito. Es para una niña de más o menos 1 a 2 años. También se puede tejer más grande como este que está aquí, que es para 3 a 6 años, y también se puede tejer de 6 a 10 años. Nada más continúen viendo y allí les voy a decir exactamente cómo pueden hacer para tejerlo más grande. Pues bueno, espero les guste y sin más que decir les enseño cómo se hace y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Hola a todos, a continuación les voy a enseñar cómo tejer este gorrito para una niña de 1 a 2 años. Ahora, para tejer este gorrito yo usé unas agujas de 3 milímetros y como les digo es para una niña de 1 a 2 años. Ahora, si ustedes lo quieren tejer más grande, como este que está aquí, este es para 3 a 6 años. Lo único que tienen que hacer es usar unas agujas de 4 milímetros y lo van a tejer exactamente igual como se los enseño en este paso a paso. Ahora, si aún lo quieren más grande, digamos para 6 a 10 años, lo único que tienen que hacer es usar unas agujas de 4.5 milímetros y les va a quedar más o menos para esa medida. Pues bueno, continuamos con el paso a paso y gracias por ver mis videos. Ok, para empezar voy a usar estas agujas de 3 milímetros. Estas agujas son agujas circulares, pero ustedes pueden usar agujas rectas, ya que el gorrito lo vamos a tejer haciendo vueltas y no en forma circular. Yo las voy a usar como agujas rectas aquí. Ahora, la lana que estoy usando es una lana número 4. El grosor de esta lana es de más o menos 4 milímetros. Pues bueno, para empezar, lo primero que vamos a hacer es montar 92 puntos. Aquí voy a poner las dos agujas juntas para que la primera vuelta me quede algo floja, así como aquí. Bueno, lo primero, vamos a enrollar aquí esta lana 20 veces. Llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora vamos a quitar la lana de aquí. Aquí tengo para más o menos 20 puntos. Vamos a doblarlo. Tengo para más o menos 40. Doblamos de vuelta. Tengo para 60. Doblamos de nuevo. Tengo para 80. Yo necesito 92. Así es que lo voy a doblar otra vez más. Y ahí está. Tengo para más o menos 100 puntos. Pero así lo voy a dejar. A veces es mejor tener un poquito más que nos haga falta. Bueno, ahora aquí vamos a hacer un nudo de esta manera y vamos a meter las dos agujas así. Ahora vamos a abrir la lana de esta manera, así como hacer una V, y luego vamos a ir del lado izquierdo al lado derecho y vamos a jalar una lazada. Y así es como vamos a montar los puntos. Ahí está, llevo 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así voy a continuar hasta tener 92 puntos. Continúen así, luego nos vemos cuando ya hemos terminado de montar los puntos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de montar los puntos, tengo 92. Aquí al final nada más vamos a hacer un nudo. Esta fue toda la lana que me sobró, así es que perfecto. Ahí está. Ahora me olvidé mencionarles de que esta lana vamos a tener un poco de variación de color porque es así. Tiene dos colores y se va a ver más o menos así, miren. Está muy bonita. Bueno, aquí miren, para empezar, como les digo, tengo 92 puntos. Lo primero que vamos a hacer es vamos a quitar una de las agujas. Si ustedes usaron las dos para montar los puntos, vamos a jalar con cuidado una de las agujas. Vamos a asegurarnos de que los puntos no se vayan a salir. Ahí está. Y también, como les dije al inicio, pueden usar agujas rectas, ya que vamos a hacer este gorro en vueltas. Bueno, miren, aquí llevo 2 puntos de orilla. Llevo el primero y el último. De aquí en adelante, después de la primera vuelta, vamos a deslizar el primer punto sin tejer y el último punto siempre, siempre en cada vuelta se va a tejer al revés. Bueno, para empezar en esta primera vuelta sí voy a tejer este primer punto, pero de aquí en adelante ya no más.
Ahora, vamos a hacer 7 vueltas de punto derecho, punto revés. Vamos a hacer esta parte del gorro aquí. Así es que aquí, miren, este segundo punto vamos a tejerlo al derecho. El que sigue lo tejemos al revés. Derecho, revés. Derecho, revés. Derecho, revés. Derecho, revés. Y así vamos a continuar hasta terminar esta primera vuelta. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final, me hace falta un punto más. Este punto antes de terminar lo tejí al revés y este último también lo vamos a tejer al revés. Ahí está, así terminamos la primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta, el primer punto lo vamos a deslizar sin tejer, así, de esta manera. Y ahora el punto que sigue lo tejemos al derecho. El que sigue al revés, derecho, revés, derecho, revés. Y así vamos a continuar para esta segunda vuelta. Un punto al derecho, un punto al revés. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta. Aquí al final estos dos puntos los vamos a tejer al revés. Ahí está. Ahora, de aquí en adelante ustedes van a repetir lo mismo. Vamos a hacer esto hasta la vuelta número 7. Así es que aquí miren, para la vuelta número 3 van a deslizar el primer punto siempre. Vamos a tejer el primer punto al derecho y el que sigue al revés. Un derecho, un revés. Derecho, revés. Al final, no se les olvide de tejer el último punto al revés también. Y luego girar, deslizar el primer punto y hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer aquí. Vamos a hacer esto por un total de 7 vueltas, así es que continúen. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer 7 vueltas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si ustedes quieren hacer esta parte más ancho, lo pueden hacer. Yo para los dos gorros he hecho nada más 7 vueltas. Bueno, aquí lo que vamos a hacer de aquí en adelante es vamos a empezar a hacer el punto. Este es el punto que vamos a hacer. Miren qué bonito está y no se preocupen, está bien fácil de hacer. Se mira complicado, pero en realidad no lo es. Bueno, miren, este punto consiste de 4 vueltas. Vamos a repetir 4 vueltas para completar una repetición. Así es que aquí, miren, para empezar y hacer la primera vuelta de la primera repetición, vamos a deslizar el primer punto. Vamos a tejer 1 al derecho y vamos a tejer 2 al revés. Así, miren. Ahora, los 5 puntos que siguen vamos a tejerlo al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, los 5 puntos que siguen vamos a tejer 2 al revés, 1 al derecho y 2 al revés. Ahí está. Ahora, los 5 puntos que siguen vamos a tejerlos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Los siguientes 5 puntos que siguen tejemos 2 al revés, 1 al derecho, 2 al revés. Ahí está. Esto es lo que ustedes van a seguir haciendo para el resto de esta primera vuelta. Estos 5 puntos que siguen los tejen al derecho. Luego los siguientes 5 puntos van a tejer 2 al revés, 1 al derecho, 2 al revés. Y luego de nuevo van a repetir 5 puntos al derecho. Y luego 2 puntos al revés, 1 al derecho, 2 puntos al revés. Continúen así hasta llegar al final de esta vuelta. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta, tengo 3 puntos aquí antes de terminar. Vamos a tejer 2 puntos al revés. Más bien aquí vamos a hacer todos los puntos al revés, porque el último punto también se teje al revés. Ahí está, así terminamos la primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta
vamos a deslizar el primer punto, vamos a tejer 2 puntos al derecho, 1, 2, y ahora estos 5 puntos que siguen vamos a tejerlos al revés, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora los 5 puntos que siguen vamos a tejer 2 puntos al derecho, 1 al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al derecho, 1 al revés, 2 puntos al derecho. Otra vez más, los 5 puntos que siguen se tejen al revés, luego tejemos 2 puntos al derecho, 1 punto al revés y 2 puntos al derecho. Así es como ustedes van a continuar haciendo lo mismo. Los 5 puntos que siguen los tejen al revés, luego 2 al derecho, 1 al revés, 2 al derecho y de nuevo 5 puntos al revés. Continúen y nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta, tengo 4 puntos por terminar. Aquí vamos a tejer 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés. Y así terminamos la segunda vuelta de la primera repetición. Ahora miren, vamos a girar y aquí vamos a hacer la tercera vuelta. Para hacer la tercera vuelta siempre deslizamos el primer punto, tejemos 1 punto al derecho, tejemos 2 puntos al revés, aquí al inicio, así van a trabajar siempre. Ahora tenemos los 5 puntos que siguen, 2, 4, 5. Aquí vamos a comenzar a hacer los ojitos del punto, miren aquí. Así es que para hacer eso, estos 2 puntos que siguen los vamos a tejer juntos al derecho. Una lazada, un punto al derecho, una lazada, pasamos este cuarto punto sin tejer y tejemos el quinto punto al derecho. Ahora el punto que pasamos sin tejer lo pasamos por encima del punto número 5. Y aquí está cómo vamos a trabajar estos 5 puntos. Ahora miren, tenemos los siguientes 5 puntos. Tejemos 2 puntos al revés, 1 punto al derecho y 2 puntos al revés. Ahora de nuevo tenemos los 5 puntos que siguen. Vamos a hacer lo que hicimos aquí. Vamos a hacer los ojitos. Vamos a tejer 2 puntos al derecho. Hacemos una lazada. El tercer punto se teje al derecho. Hacemos una lazada. El cuarto punto se pasa sin tejer y el punto número 5 se teje al derecho. El punto que dejamos sin tejer lo pasamos por encima del punto número 5. Ahora en estos 5 puntos que siguen tejemos 2 puntos al revés, 1 punto al derecho, 2 puntos al revés. Y de nuevo tenemos los 5 puntos que siguen. Tejemos 2 puntos juntos al derecho, hacemos una lazada, tejemos el tercer punto al derecho, hacemos una lazada, el cuarto punto lo pasamos sin tejer y el punto número 5 lo tejemos al derecho. Ahora el punto que pasamos sin tejer lo pasamos por encima de este último punto y de nuevo ustedes van a continuar a repetir lo mismo. 2 puntos al revés, 1 al derecho, 2 puntos al revés y de nuevo en estos 5 puntos van a hacer lo que acabamos de hacer aquí. Continúen así hasta llegar al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta, me hacen falta estos 3 puntos por terminar, los vamos a tejer al revés. Y ahí está. Ahora para la cuarta vuelta, que es la última vuelta de esta primera repetición, vamos a pasar el primer punto sin tejer. Vamos a tejer 2 puntos al derecho. Y estos 5 puntos que siguen los tejemos al revés. 1, la lazada también. 2,
3, 4, 5. Ahora vamos a tejer 2 puntos al derecho, 1 al revés, 2 al derecho. Esta vuelta se parece mucho a la primera vuelta. Otra vez más, 5 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 1 punto al revés, 2 puntos al derecho. Así van a continuar para esta cuarta vuelta. Van a hacer 5 puntos al revés, luego van a hacer 2 puntos al derecho, 1 al revés, 2 puntos al derecho. Y luego van a repetir lo mismo. Continúen y nos vemos al final de esta cuarta vuelta. Estoy al final de esta cuarta vuelta, tengo 4 puntos aquí. Antes de terminar, vamos a tejer 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés. Y así completamos ya esta primera repetición, donde hemos hecho 4 vueltas. Ahora de aquí en adelante ustedes van a continuar y van a hacer exactamente lo mismo en esta orden como se los he mostrado. Aquí les voy a mostrar de vuelta otra vez las 4 vueltas para que ustedes lo puedan hacer de igual manera. Miren, el primer punto lo vamos a pasar sin tejer. Este segundo punto lo vamos a tejer al derecho y los 2 puntos que siguen al revés. Ahora vamos a tejer 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. 2 puntos al revés. 1 punto al derecho. 2 puntos al revés. Otra vez más, 5 puntos al derecho. 2, 3, 4, 5 y de nuevo 2 puntos al revés, 1 al derecho, 2 puntos al revés. Y así es como ustedes van a continuar de aquí en adelante. Van a tejer 5 puntos al derecho, 2 al revés, 1 al derecho, 2 al revés y luego 5 puntos al derecho. Así van a continuar por toda esta primera vuelta. Continúen y nos vemos al final. Terminé de hacer esta primera vuelta de la segunda repetición. Miren, aquí al final estos 3 puntos los tejí al revés. Ahora miren, lo que vamos a hacer para la segunda vuelta, vamos a pasar el primer punto sin tejer. Vamos a tejer 2 puntos al derecho. Y estos 5 puntos que siguen los tejemos al revés. 1, 2, 3, 4, 5. Luego vamos a tejer 2 puntos al derecho, 1 al revés, 2 al derecho. Y luego de nuevo 5 puntos al revés. Así es como vamos a continuar para esta segunda vuelta. Está bien fácil este punto, nada más repetimos estas 4 vueltas. Ahí está. Luego ustedes van a hacer 2 puntos al derecho, 1 al revés, 2 puntos al derecho y luego 5 puntos al revés. Continúen y nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta. Aquí estos 4 puntos tejí 2 al derecho y 2 al revés. Ahora, para la vuelta número 3, en esta vuelta vamos a hacer los ojitos del punto. Así es que aquí miren, lo que van a hacer es deslizar el primer punto siempre, tejer el siguiente punto al derecho y 2 puntos al revés. De aquí en adelante ustedes ya pueden ver cómo va el punto, porque el mismo punto les va a dirigir cómo hacer. Miren, por ejemplo aquí ya sabemos que nos toca hacer el ojito. Así es que vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho. Hacemos una lazada. Tejemos el tercer punto al derecho. Hacemos una lazada. Pasamos el cuarto punto sin tejer. Y el punto 5 lo tejemos al derecho. El punto que pasamos sin tejer lo pasamos por encima del cuarto punto. Y aquí están los 2 ojitos. Ahora miren, aquí tenemos 2 puntos al revés, 1 al derecho, 2 puntos al revés. Así es que tejemos 2 puntos al revés, 1 al derecho,
2 puntos al revés. El mismo punto los va a ir dirigiendo cómo hacerlo. Otra vez más, tenemos los siguientes 5 puntos. Tejemos 2 puntos juntos al derecho. Hacemos una lazada. Tejemos el tercer punto al derecho. Una lazada. Pasamos el cuarto punto sin tejer y el quinto punto lo tejemos al derecho. Ahora pasamos el cuarto punto por encima del quinto. Y de nuevo tenemos los 2 puntos al revés, uno al derecho, 2 puntos al revés. Y de nuevo repetimos lo mismo que acabamos de hacer así. Y así van a continuar. Ahí se nota ya bien el punto cómo va. Bueno, continúen y nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho los ojitos del punto. Miren, ahí están. Y aquí al final estos últimos 3 puntos los tejí al revés. Ahora, para la cuarta vuelta, que es la última vuelta de esta segunda repetición, vamos a deslizar el primer punto sin tejer. Vamos a tejer 2 puntos al derecho y 5 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5. 2 puntos al derecho, 1 punto al revés, 2 puntos al derecho. Y de nuevo van a repetir 5 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5 y de nuevo 2 puntos al derecho, 1 punto al revés, 2 puntos al derecho y una vez más 5 puntos al revés. Ahí está, así es como ustedes van a continuar por el resto de esta cuarta vuelta. Continúen y nos vemos al final. Ok, terminé de hacer la cuarta vuelta. Aquí estos últimos 4 puntos tejí 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés. Así terminamos la cuarta vuelta de la segunda repetición. Ahora de aquí en adelante ustedes van a continuar y van a repetir estas 4 vueltas. Por ahora ustedes nada más continúen repitiendo estas 4 vueltas y ya cuando tengan 11 de estos ojitos, miren que son las repeticiones, nos vamos a ver de vuelta para ya mostrarles esas últimas 2 vueltas que voy a hacer para ya luego comenzar a reducir la parte de arriba del gorrito y ya cerrar el gorrito por la parte de atrás. Pero bueno, ustedes continúen repitiendo estas 4 vueltas hasta tener las 11 repeticiones y luego vengo yo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, hice un total de 11 repeticiones donde hacíamos 4 vueltas en cada repetición. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora, aquí lo que voy a hacer por 2 vueltas es hacer las primeras 2 vueltas, que es esta parte aquí, de la repetición número 12. Solamente vamos a hacer 2 vueltas y luego vamos a comenzar a reducir. Así es que deslizo el primer punto sin tejer, tejo el primer punto al derecho, tejo 2 puntos al revés y esta parte ya saben que son las 2 primeras vueltas, así miren, y luego vamos a tejer 5 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 1 al derecho, 2 puntos al revés. Y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta. Miren, van a hacer 5 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 1 al derecho, 2 puntos al revés. Voy a continuar y voy a terminar aquí donde voy a terminar esta vuelta haciendo 3 puntos al revés. Luego voy a dar vuelta, voy a deslizar el primer punto, voy a tejer 2 puntos al derecho, 5 puntos al revés, 2 al derecho, 1 al revés, 2 al derecho y así voy a continuar y terminar esa segunda vuelta. Nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esas 2 vueltas. Aquí al final estos 4 puntos, 2 al derecho y 2 al revés. Ahora vamos a comenzar a reducir la parte del gorro. Miren, esta parte de aquí vamos a comenzar a hacer. Así es que aquí, miren, lo que vamos a hacer es, vamos a deslizar el primer punto. Voy a tejer un punto al derecho. Y estos 2 puntos que están aquí, miren que están al revés, los voy a tejer juntos al revés. Así es que 2 puntos juntos al revés. Ahora, estos 5 puntos los voy a tejer normal, los voy a tejer al derecho.
5 puntos al derecho. Siempre cuando vean estos 5 puntos los van a tejer al derecho. Ahora, los 2 puntos que tenemos al revés y el punto al derecho y los 2 puntos al revés, estos dos los vamos a tejer juntos al revés. Y el punto del centro lo voy a tejer al derecho. Ahora, los 2 puntos que siguen, 2 puntos juntos al revés. Y ahí está, vamos a mantener la misma dirección del punto, no vamos a hacer puntos derechos cuando tenemos puntos al revés. Ahora aquí, miren, tenemos los 5 puntos al derecho, así es que tejemos 5 puntos al derecho. En la siguiente vuelta vamos a reducir estos puntos. Bueno, no en la siguiente, porque en la siguiente vamos a regresarnos, es que en la tercera vuelta de reducción vamos a hacerlo. Ahora de vuelta tenemos 2 puntos al revés, tejemos 2 puntos juntos al revés, un punto al derecho y 2 puntos juntos al revés. Así van a continuar ustedes para esta primera vuelta de reducción. Van a tejer 5 puntos al derecho, 2 puntos juntos al revés, uno al derecho, 2 puntos juntos al revés, hasta llegar al final de esta vuelta. Nos vemos al final de esta primera vuelta de reducción. Estoy al final de esta primera vuelta de reducción. Estos 3 puntos aquí al final, miren, vamos a tejer 2 puntos juntos al revés y uno al revés. Ahí está. Ahora vamos a girar y en la segunda vuelta no vamos a reducir, sino que solamente vamos a reducir cuando estamos al lado derecho. Esta es la parte de atrás del gorro. Así es que vamos a deslizar el primer punto sin tejer. Vamos a tejer un punto al derecho y 5 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a tejer un punto al derecho, uno al revés, un punto al derecho y luego de nuevo 5 puntos al revés. Y de nuevo tenemos los puntos del centro. Tenemos que tejer un punto al derecho, uno al revés, uno al derecho. Y así van a continuar ustedes repitiendo lo mismo. 5 puntos al revés, uno al derecho, uno al revés, uno al derecho. Continúen y nos vemos al final de esta segunda vuelta. Terminé de hacer la segunda vuelta. Aquí al final tejí 2 puntos al revés. Ahora vamos a deslizar el primer punto. Vamos a tejer un punto al derecho y vamos a tejer un punto al revés. Ahora, de estos 5 puntos que tenemos aquí, miren, vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho. ¿Sí? Vamos a tejer un punto al derecho y de nuevo 2 puntos juntos al derecho. Ahí está. Ahora, estos puntos del centro vamos a tejer uno al revés, uno al derecho y uno al revés. Y de nuevo, estos 5 puntos que tenemos aquí, vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho, un punto al derecho y 2 puntos juntos al derecho. Y así vamos a reducir un punto al revés, un punto al derecho, un punto al revés. Y de nuevo, 2 puntos juntos al derecho, uno al derecho y 2 puntos juntos al derecho. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta vuelta de reducción, es la tercera vuelta. Ahora miren, vamos a tejer estos 2 últimos puntos al revés. Ahí está. Ahora vamos a dar vuelta y para la vuelta número 4 solamente vamos a tejer los puntos, no vamos a reducir. Pasamos el primer punto sin tejer, tejemos un punto al derecho. Ahora miren, este tercer punto lo tejemos al revés y al revés. Así es que de los 5 que teníamos en el centro, ahora tejemos 3 puntos al revés. Y ahora los 3 puntos que siguen, uno al derecho,
uno al revés, uno al derecho. Otra vez más, 3 puntos al revés, 1, 2, 3. Un punto al derecho, uno al revés, uno al derecho. Y de nuevo 3 puntos al revés. Así vamos a continuar para esta cuarta vuelta. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, terminé de hacer la cuarta vuelta. Aquí al final, estos 3 puntos aquí, hice uno al derecho y 2 al revés. Ahora, para la vuelta número 5, en esta vuelta vamos a reducir aquí. Así es que vamos a pasar el primer punto sin tejer. Vamos a tejer el siguiente punto. Y luego vamos a tejer este punto al revés. Ahí está. Ahora tenemos estos 3 puntos. Miren que inicialmente eran 5, ahora tenemos 3 aquí. Vamos a tejerlos juntos al derecho. 3 puntos juntos al derecho. Ahora los 3 puntos que siguen, estos, miren, los vamos a tejer juntos al revés. 3 puntos juntos al revés. Otra vez más. 3 puntos juntos al derecho. Por la parte de atrás los vamos a tejer juntos al derecho. Y 3 puntos juntos al revés. Ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para esta vuelta de reducción. 3 puntos juntos al derecho, 3 puntos juntos al revés. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta número 5. Estoy al final de esta vuelta número 5. Aquí al final vamos a tejer estos 2 puntos al revés. Y ahí está. Así terminamos esta vuelta. Ahora vamos a girar y vamos a tejer esta vuelta sin reducción. Solamente vamos a hacer una vuelta más de reducción en la siguiente. Así es que vamos a pasar este punto sin tejer. El siguiente punto lo tejemos al derecho. Ahora el punto que sigue lo tejemos al revés. El punto que sigue lo tejemos al derecho. Revés. Derecho. Revés. Derecho. Y así vamos a continuar para esta vuelta. Continúen y nos vemos al final. Terminé de hacer esta vuelta número 6. Aquí al final tejí estos 3 puntos, hice uno al derecho y 2 al revés. Ahora miren, lo que vamos a hacer es vamos a reducir para esta última vuelta. Así es que aquí vamos a pasar el primer punto sin tejer. Y estos 2 puntos que están aquí los vamos a tejer juntos al derecho. Así, miren. Y luego los 2 puntos que siguen los tejemos juntos al derecho. Y así vamos a continuar nada más tejiendo 2 puntos juntos al derecho. Así. Y ahí está. Así es que continúen así, tejiendo 2 puntos juntos al derecho hasta llegar al final. Nos vemos ahí para mostrarles ya cómo vamos a cerrar el gorrito. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí al final. Tengo este último punto. Lo vamos a tejer al revés. Y ahí está, así terminamos ya esta última vuelta de reducción. Ahora miren, ya corté mi hilo y lo que vamos a hacer es, asegúrense de dejar su hilo largo porque vamos a necesitar aquí este hilo para coser aquí los lados. Así es que vamos a necesitar también una aguja. Vamos a pasar aquí el hilo por esta aguja y ahora vamos a quitar los puntos de la aguja. Y nada más los vamos a pasar aquí a mi aguja. Así, miren. Bueno, ahí está. Miren el último punto. Pasamos la aguja. Asegúrense de agarrar aquí para que no se cierre completamente. Porque vamos a pasar la aguja ahí. Así para que se forme un nudo. Ahí, miren. Y si ustedes gustan, pueden pasar una vez más por todo alrededor de estos puntos que nos han quedado. Y de nuevo rematar aquí con otro nudo. Y ahí ya no se les va a abrir. Perfecto. Miren. Ahí está. Así es como nos ha quedado esta parte de arriba. Ahora vamos a cerrar.
Ahora aquí miren, a la orilla tenemos este punto que hacíamos en el centro de cada motivo. Miren ahí. Entonces aquí nos vamos a asegurar de que cuando cosamos nos vayamos en la mera orilla. Que no vayamos a agarrar la lazada de este punto. Miren. Aquí está el punto donde vamos a meter el gancho. Perdón, la aguja. Miren aquí. Porque si no se va a perder este punto y nos va a quedar como una línea nada más. Aquí en este gorrito ya les voy a mostrar cómo queremos que quede. Aquí miren, queremos que nos quede así, igual como estos otros aquí. Aquí es donde cosí, así es como nos va a quedar. Miren, apenas se nota allí en la mera orilla el punto, miren ahí. Así es que así es como vamos a hacerlo aquí. Ahora miren, mi hilo está más al lado izquierdo que al lado derecho, así es que voy a empezar aquí a este lado. Vamos a irnos a la primera vuelta y a un lado, miren ahí está, este punto, miren ahí está. Vamos a meter la aguja así y luego vamos a irnos aquí a este otro lado, a la vuelta que corresponde y vamos a hacer lo mismo. Ahí miren. Asegúrense de hacer esto donde cada vuelta corresponde al lado correcto, porque si no les va a hacer falta puntos al final y no se va a ver muy bien. Ahora en el siguiente vamos a buscar aquí. Aquí fue donde metimos la aguja, a un lado, ahí está, miren. Y aquí va el punto del centro. Luego buscamos el siguiente. Aquí a este lado no tenemos ese punto que va en la orilla, nada más metemos así. Y luego buscamos el punto que sigue, que es este. Y el que sigue a este lado. Esta parte se tiene que hacer con mucha paciencia porque para que nos quede muy bonito. Y luego el siguiente. Y el siguiente. Ahí miren. Y como pueden ver, ahí se van ya notando la línea del centro para que nos quede igual. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Así es que continúen. Aquí al final van a rematar ya los dos puntos al final. Pero luego nos vemos aquí para mostrarles ya el gorrito terminado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de coser mi gorro. Aquí al final nada más reforcé los últimos dos puntos y luego escondí el hilo aquí por el lado de adentro. Miren, así es como me ha quedado. Está precioso el gorrito, me encanta y está súper fácil de hacer. Así es que recuerden, si ustedes lo quieren para 1 a 2 años, que es el que les acabo de mostrar en el paso a paso, usamos unas agujas de 3 milímetros. Para 3 a 6 años, que es este que está aquí, usé unas agujas de 4 milímetros. Y para 6 a 10 años usen unas agujas de 4.5 milímetros y les va a quedar de esa medida más o menos. Para este gorrito usé 52 gramos de lana, para este usé 65 gramos de lana y me imagino que para el de 6 a 10 tal vez serán unos 85 o 95 gramos de lana, ya que es más grande. Y bueno, aquí si ustedes quieren ponerle un pompón, así es como se mira la parte de arriba, yo le voy a poner este pompón para que se mire igual como este. Así es que si quieren que le haga la versión de adultos, coméntenme aquí abajo, yo con gusto se los hago para que así tengan un gorrito para su niña y también para ustedes también si gustan. Bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Saludos.